Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Conocimiento para ti y tu equipo. Oportunidades de negocio para tu empresa. Banco de Occidente. Hola, soy Diana Paola Dorado y te doy la más cordial bienvenida a tu comunidad empresarial del Banco de Occidente, una plataforma virtual que busca apoyar a las empresas de diversos sectores empresariales del país. Hoy tenemos un excelente tributarista invitado. Se trata de Carlos Arturo Rodríguez Vera y con quien vamos a hablar de algunos tips relacionados con los gastos en el exterior en las empresas. Carlos Arturo, buenas tardes, cordial saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Diana Paola, hola, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien, muchas gracias por la presentación y un agradecimiento muy especial a la comunidad empresarial del Banco de Occidente por esta invitación. Muy, muy amables. Carlos Arturo, gracias por estar en este espacio. Bien lo has dicho, tu comunidad empresarial del Banco de Occidente. Si bien es cierto, los pagos al exterior son aquellas transacciones financieras que hacemos los empresarios con otros países y están sujetos a diversas regulaciones y restricciones, ¿cuáles aspectos claves consideras que los empresarios debemos tener en cuenta cuando se generen estos pagos al exterior? Bueno, Diana Paola, dijéramos, aquí hay que hacer varias precisiones. Primero, vamos a darle una denominación y le vamos a llamar gastos en el exterior. Y van a tener una particularidad que los van a diferenciar de otro tipo de pagos. Y es que estos gastos van a hacerse con no residentes fiscales en Colombia, en los precisos términos del artículo 10 para personas naturales y asimiladas y el artículo 12-1 del Estatuto Tributario con sociedades o entidades nacionales. Es decir, debe ser supremamente claro que cuando decimos gastos en el exterior, nos estamos refiriendo a operaciones con no residentes fiscales. Toda esta lógica que vamos a explicar aquí de manera muy resumida y muy concreta se refiere a eso, operaciones con no residentes fiscales. ¿Y por qué es importante entenderlo de esa manera? Por una razón. Cuando yo comprador de un bien o servicio incurro en un costo, en un gasto con otro residente fiscal colombiano, pues aparentemente hay una simetría entre el costo o gasto que yo deduzco en mi renta y el ingreso fiscal que realiza el vendedor o prestador del servicio. Esta simetría no se presenta necesariamente cuando el gasto o el costo ocurre con un no residente fiscal, o bien porque el ingreso es de fuente extranjera, o bien porque está sometido a una tarifa de tributación menor que la colombiana, verbigracia 15% o 20%. Entonces, la ley tributaria enfoca esa situación y le da un tratamiento especial. Lo que llamamos gastos en el exterior con no residentes tienen dos modalidades. Primera, los ingresos de fuente extranjera, es decir, yo incurro en gastos en el exterior para obtener un ingreso de fuente extranjera. Allí lo único que tengo que probar es que se cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Esto es, relación de causalidad con la actividad productora de renta, proporcionalidad, necesidad. En segunda categoría, tenemos los gastos en el exterior asociados a ingresos de fuente nacional. Esos son los que nos interesan, porque ellos sí tienen requisitos especiales. Los encontramos en los artículos 121 y 122 del Estatuto Tributario. Ahora bien, la fiscalización de un tiempo hacia acá ha insistido en que estos gastos en el exterior asociados con ingresos de fuente nacional deben corresponder a una operación real, cierta, es decir, verificar que el servicio se prestó, que el servicio fue útil, que no hay duplicidad. El artículo 121 del estatuto señala que los contribuyentes pueden deducir esos gastos efectuados en el exterior asociados a rentas de fuente nacional siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado constituye renta para el beneficiario aquí en Colombia. Y segundo, el artículo 122 del mismo ordenamiento señala que existe una limitación a esas deducciones de los costos y gastos en el exterior. Esa limitación, perdón, consiste en
que los costos o deducciones que vamos a tomar no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente computada antes de descontar estos costos y deducciones, salvo algunas excepciones muy concretas. Primero, aquellos pagos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente. Artículo 408 del Estatuto Tributario. Los contemplados en el artículo 25, es decir, ingresos de fuente extranjera. Los pagos o bonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bien corporal. Fíjense que aquí nos estamos concentrando más en los servicios. Aquellos en los que se incurra para el cumplimiento de una obligación legal, por ejemplo, una certificación aduanera. Pero el tema no se agota allí. Fíjense que además de verificar que existe la limitación o que estoy dentro de las excepciones del artículo 122, uno no puede perder de vista, por ejemplo, la cláusula de no discriminación de los convenios de doble imposición suscritos por Colombia, porque esa cláusula de no discriminación rompe la excepción del artículo 122 en el sentido de que se hace una ficción jurídica. Si el pago es deducible o la limitación no aplicaría en sede del Tratado de Doble Imposición, el artículo 122 cede y entonces no existiría la limitación. Tampoco se puede olvidar que en Colombia adoptamos hace poco realmente la figura de la presencia económica significativa adoptada a través del artículo 20-3. En ese caso, tampoco hay restricción con los pagos al exterior o gastos en el exterior. Y por último, hay unos requisitos especiales que no son estrictamente tributarios, pero que se deben cumplir y no se puede soslayar para que cumplamos plenamente la deducibilidad y no tengamos ningún tipo de problemas. Por ejemplo, el cumplimiento del régimen cambiario a cabalidad. El registro o actualización de contratos de importación de tecnología para la procedencia de deducciones. Y el cumplimiento del régimen de precios de transferencia que también tenemos adoptados en nuestro país. Es decir, es importante señalar, como resumen, que los gastos en lo exterior se refieren a operaciones con no residentes y que esas operaciones están mediadas por el artículo 121 y por el artículo 122 del Estatuto Tributario. Dijéramos, Diana Paola, en resumen, estos son los aspectos más relevantes que la comunidad empresarial del Banco de Occidente debería tener en cuenta respecto de esta circunstancia. Fabuloso, Carlos Arturo. Pues muchísimas gracias por todas esas recomendaciones que nos has hecho el día de hoy. Con mucho gusto. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Los espero en un próximo episodio con más tips empresariales. Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Unidos, hacemos más por tu empresa. Banco de Occidente.